Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de la potencia explosiva, un factor que, como bien sabemos, es absolutamente decisivo en el rendimiento deportivo de élite. Esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a desvelar un secreto para sacar más potencia. Luego, definiremos a los protagonistas de esta historia, los músculos agonistas y antagonistas. Nos sumergiremos en la neurociencia para ver cómo podemos, soltar el freno del cuerpo. Después, como no, veremos qué dice la ciencia si esto funciona de verdad y terminaremos con lo más importante, cómo aplicar todo esto en el campo, en el día a día. Muy bien, vamos al lío. Hay una pregunta que seguro que todo preparador físico se ha hecho más de una vez. Y es que en el fútbol ese 5% es un mundo, es llegar un segundo antes a un balón dividido, es que un chute lleve ese extra de veneno para ser gol, o es saltar un poco más alto que el defensa para rematar de cabeza. Son esas pequeñas ganancias las que marcan la diferencia. Y una de las claves para encontrarlas está en un método conocido como entrenamiento complejo. Vale, para entender cómo funciona esto, lo primero es comprender la relación, esa especie de duelo que hay entre dos grupos musculares que controlan absolutamente cada movimiento que hacemos. Vamos a imaginar que el cuerpo es un coche. El músculo agonista sería el motor, el que nos empuja hacia adelante, el que genera el movimiento. Por ejemplo, el cuádriceps al chutar. Y el antagonista, pues sería el freno. En el caso del chute, los isquiotibiales, que se encargan de controlar y estabilizar ese movimiento para que no nos lesionemos. Motor y freno, siempre trabajando juntos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pasamos a la neurociencia para ver cómo podemos, en esencia, decirle a ese músculo freno que por un instante se relaje un poquito y nos deje correr más. Nuestro cuerpo es muy listo. Tiene un mecanismo de seguridad llamado inhibición recíproca. ¿Qué significa esto? Pues que cuando contraemos un músculo, el motor, el sistema nervioso le manda una señal al músculo opuesto, al freno, para que se relaje. Es una forma de evitar que los músculos luchen entre sí y permite que los movimientos sean fluidos y coordinados. La pregunta es, ¿podemos optimizar este sistema? Pues bien, los investigadores Baker y Newton describieron que cada movimiento explosivo sigue un patrón de 3 fases. Primero, hay un gran pico de activación del motor, la acción. Justo después, un pico más corto del freno para desacelerar, el freno. Y finalmente, un pequeño ajuste del motor para clavar el movimiento, la fijación. Y aquí está la clave de todo. Si conseguimos que esa fase de freno sea más corta, si el freno se aplica durante menos tiempo, el motor puede seguir acelerando durante más tiempo. El resultado, más potencia y más velocidad. Así de simple. Vale, la teoría suena fantástica, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen los datos? ¿Esto se ha probado? ¿Realmente funciona cuando lo llevamos a una sesión de entrenamiento? Vamos a verlo. Pues sí, se ha probado. En un estudio ya clásico de 2005, cogieron a jugadores de rugby con experiencia y los dividieron en 2 grupos. Ambos hicieron una prueba de potencia con lanzamientos de press banca. Luego, el grupo de control simplemente descansó, pero el otro grupo hizo un ejercicio para el músculo antagonista, un remo. Y después, ambos repitieron la prueba de potencia. ¿Y qué pasó? Pues aquí viene lo bueno. El grupo que simplemente descansó no mejoró nada, pero el grupo que activó el músculo antagonista, el freno, vio un aumento inmediato y significativo de casi un 5%, un 4,7% en su potencia, en cuestión de minutos. Claro, la siguiente pregunta es obvia. ¿Esto funciona? Vale. Pero ¿es mejor o igual de bueno que lo que ya se hace, como activar el músculo principal antes del ejercicio de potencia? Un estudio más reciente, de 2023, quiso responder justo a eso. Y los resultados fueron súper interesantes. Vieron que activar el músculo antagonista, en este caso con un remo con barra, era igual de efectivo para mejorar la potencia del lanzamiento que el método tradicional de activar el músculo principal con un press de banca. O sea que ambos métodos funcionan. Tenemos otra herramienta igual de válida en nuestro arsenal. Perfecto. La ciencia lo respalda. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo traducimos todo esto al campo de entrenamiento? ¿Cómo lo usamos con nuestros futbolistas? Pues aquí es donde todo cobra sentido. Se trata de crear parejas de ejercicios. Por ejemplo, para mejorar la potencia de chute o la aceleración en un sprint, que nos interesa muchísimo, podríamos hacer una serie pesada de curl nórdico, que activa los isquios, nuestro freno, y justo después, tras el descanso adecuado, una serie de saltos al cajón o unos sprints cortos. La idea es simple. Activamos el freno para justo después liberar todo el potencial del motor. Y es que, como decían los propios investigadores, esto no va solo de fuerza bruta. Va de algo mucho más fino, de refinar el control del sistema nervioso sobre el movimiento para hacerlo más eficiente y, por lo tanto, mucho más potente. Ojo, para que esto funcione, los detalles importan, y mucho. La intensidad del ejercicio antagonista tiene que ser alta, en torno a un 80% de la repetición máxima. El volumen, en cambio, bajo, unas 4 o 8 repeticiones para activar, no para llegar a la fatiga.
El descanso entre la pareja de ejercicios es crucial, entre 3 y 9 minutos para que el sistema nervioso se recupere y se produzca el efecto. Y lo más importante de todo, la intención. Cada repetición, tanto del antagonista como del agonista, tiene que buscar la máxima explosividad posible. En definitiva, la idea con la que nos tenemos que quedar es que al activar de forma inteligente los músculos antagonistas, podemos engañar al sistema nervioso para que libere el freno y desate un extra de potencia que estaba latente. Es una herramienta más, simple y con base científica, para añadir a nuestro programa. Y la pregunta que queda en el aire es, pensando en las demandas específicas del fútbol, ¿qué combinaciones de ejercicios podrían dar a los futbolistas esa ventaja decisiva en el campo?